El estudio del pasado ha tenido ciertamente una importancia central en términos de la construcción de la identidad de México como nación, y ha sido un eje, fue durante mucho tiempo un eje temático en el propio proceso de construcción del Estado Nacional. Y bueno, eso lo vemos porque desde 1825-26, que es cuando se crea el Museo Nacional de Historia como un primer intento de reconstruir un pasado idílico y legitimar, digamos, a las nuevas élites que van a empezar a unificar este país a partir de mitos y de ideales y todo este asunto. El asunto, bueno, sabemos que nada más el desarrollo del estudio del patrimonio cruza por numerosos, digamos, ideologías y formas de observarlo, y aparte hay una suerte de disputa sobre a quién le corresponde ese pasado, ¿no? Que incluso todavía la vemos, ¿no? Y bueno, en este proceso durante el porfiriato se dan como dos desarrollos interesantes. Por un lado, lo que sería todo lo que hizo Nicolás León aquí en Michoacán, que desarrolló toda esta escuela, digamos, de antropología holística, porque bueno, él era realmente un sabio, ¿no? Y por el otro lado, también grupos también de este tipo en Yucatán, que también ellos por sí mismos tenían enorme el patrimonio arqueológico de Yucatán, que ciertamente necesitaba, digamos, a su estudio desde siempre, ¿no? Entonces, el asunto está que, bueno, se desarrollaron, digamos, estas como tradiciones regionales del estudio de la antropología y de la arqueología, y fueron ellos realmente los que fueron realizando estos pequeños avances en el conocimiento de su región. Fue hacia la década de los 20, de los 30 del siglo pasado, cuando se comienzan, digamos, a concretar leyes estatales que son muy interesantes porque eran leyes que integraban tanto lo cultural como lo natural. Ahora de repente como que hubo un tiempo que bueno, se separó, pero antes lo cultural y el espacio y tiempo estaban totalmente integrados en una visión única, y fue, digamos, prácticamente todos los estados tuvieron su ley. Y bueno, esto siguió su proceso hasta la creación durante el cardenismo del Instituto Nacional de Antropología y de Bellas Artes, en la cúspide, digamos, de esta visión nacionalista y en este proceso de construcción del Estado fuerte que fue, digamos, las primeras décadas de lo que ahora conocemos como PRI, ¿no? El asunto está que bueno, esta creación del INAH como tal dio al traste con todas estas arqueologías e investigaciones regionales, porque de algún modo se concentró en la Ciudad de México y de algún modo anuló, digamos, este impulso que venían desarrollándose en estos lugares. Y bueno, posteriormente, ya con la creación de la Ley Federal de Monumentos en el 72, prácticamente el INAH queda a cargo de prácticamente toda la investigación, desarrollo, protección, difusión del patrimonio arqueológico de México, y bueno, también del histórico. Y bueno, eso implicó que a partir de la ley federal se crearan los centros regionales. En aquella época más bien se concretaron como centros que atendían diversas regiones. En el occidente, pues el centro regional del occidente, pero que integraba Jalisco, Colima y Nayarit. El centro de Michoacán todavía tardó un poco más de tiempo en implementarse. Pero a lo que voy es que en esa década, bueno, hacia 1960, ¿cuál es la población? Eran como 35, 36 millones de habitantes.
entre esa década del 60 al 70 nacen 8 millones de mexicanos, y del 70 al 2000, bueno, entre el 60 y el 2010 nacen 70 y tantos millones de mexicanos, más del doble de lo que había en los 60. Entonces esto, en términos del impacto en el paisaje, en términos de infraestructura, de necesidades de agua, de luz, de carreteras, bueno, eso fue el impacto sobre el paisaje y sobre los sitios arqueológicos ha sido así devastador. Es obvio que la creación de los centros CINA se hizo como una forma, digamos, preventiva, porque de algunos se percibía que desde el centro no iba a ser posible tener una fotografía de todo lo que se estaba perdiendo, entonces se crearon los centros CINA. Pero lamentablemente se les da un montón de responsabilidades, pero muy pocos recursos. Entonces, y aparte también tenemos la otra lectura que tiene que ver que los recursos se van hacia aquellos lugares en donde existe ahora sí, arquitectura monumental, ¿sí? Sitios con alto potencial de ser restaurados e integrarse en circuitos turísticos, que ya para los 80s implicaban el turismo. Como ustedes saben, junto con el petróleo y las remesas son las grandes, ¿no?, entradas de divisas al país. Entonces, obviamente que son esos lugares a los cuales se encausa, digamos, el recurso. Entonces, el punto está que el occidente y el norte de México enfrentan una problemática difícil, porque de entrada su arquitectura prehispánica no es del todo patente, no puede competir de algún modo con Uxmal, con la zona PUC, con Teotihuacán. Entonces, pero la zona norte tiene la ventaja de que al ser un espacio de algún modo integrado al suroeste de Estados Unidos y todo esto, cuenta con una serie de investigadores que recurrentemente comparten investigaciones con la gente de los centros CINA del norte de México. Y ellos sí tienen, digamos, una forma de integrarse a proyectos de investigación que sí concretan estudios, y la verdad es que ellos sí encontraron, digamos, una suerte de apoyo en términos de inversión, ¿no? Creo que el occidente sí se quedó bastante rezagado en este sentido, porque durante mucho tiempo no fue como muy visto, no se veía, digamos, en este escenario de la arqueología mexicana. Creo que realmente el trabajo que hicieron personajes como Otto Schondube, como Phil Weigand, como Joseph Monjo, ¿no?, que realmente creo que fueron los maestros de nosotros, y que fueron los que realmente prepararon a buena parte de los arqueólogos que empezaron a trabajar de manera sistemática en Occidente. Y bueno, el punto está que todos nosotros que empezamos a trabajar la región lo hicimos con muy pocos recursos. Yo cuando llegué al centro de Colima, solo había una máquina de escribir, en la cual nos disputábamos los 3 investigadores, los arquitectos y la secretaria. Entonces, sin embargo, sí fue a partir de, digamos, dado que no teníamos recursos por parte de nuestra institución, tuvimos que empezar a trabajar a partir de recursos de terceros, entre ellos los rescates y salvamentos. Y esto hizo que tuviéramos dinero para trabajar. Si no dinero, sí por lo menos que nos dieran trabajadores, que nos dieran material fotográfico y que tuviéramos, bueno, por lo menos lo mínimo. Y a partir realmente de meternos en esta dinámica de lo que nosotros conocemos como trabajo rutinario, de presentarnos ante los presidentes municipales, de pactar con los terceros, poco a poco pudimos ir construyendo una presencia, y a partir de esta presencia pudimos empezar a solicitar cosas muy puntuales, como que los municipios de Colima y Villa de Álvarez, donde se desarrolla, digamos, el núcleo urbano más grande de Colima,
pusieran entre sus requisitos para cualquier construcción el permiso de INA. Y esto fue fundamental porque eso implicó que podíamos llegar a tener hasta 14, 15 arqueólogos de contrato realizando diversos salvamentos en diferentes áreas. El problema que yo veo en Michoacán es que esto no pasó. Creo que en buena medida los arqueólogos que estuvieron en el centro INA no se comprometieron del todo con todo este asunto del trabajo rutinario. Lo digo porque cuando yo llego a consejos de 2013 me llega una petición por transparencia donde me dicen, díganme ustedes cuántos proyectos de investigación hay en el estado de Michoacán en los últimos 10 años institucionales. 4, incluidos, no había proyectos prácticamente de salvamento ni de rescate, y en realidad el que vino haciendo el trabajo vino siendo salvamento arqueológico, ¿no? Entonces, de algún modo, en este entorno es cuando surge, digamos, el Colegio de Michoacán, y bueno, ciertamente era una enorme oportunidad, digamos, de hacer algo por la arqueología de la región. Y bueno, en este sentido yo entiendo perfectamente a Efraín y a Eugenio, que de algún modo vislumbraron el espacio como un lugar propicio para justamente un poco paliar lo que no daba el INA, que era recursos humanos y recursos de otro tipo, ¿no? Sin embargo, sí creo que se dio esta participación, creo que creó una ambigüedad y fue el hecho de que se percibiera que como estaban estos compañeros que estaban en el centro INA y en el colegio, de que de algún modo se podía hacer lo que hacía el INA, y eso creo que sí, de algún modo también lo percibió el doctor Cienfuegos, que también de algún modo empezó a trabajar de manera muy voluntarista todo el asunto de su gran sitio en Tenochtitlán. Entonces, como que fue un momento, yo creo que todo entre el 95 y el 2005 fue una etapa en donde sí fue complicada en términos de la mala relación que existía en los centros INA de tanto de Michoacán como de Jalisco, en términos de hasta dónde la competencia, ¿no? Y también en esto abonó mucho, ya lo enunció un poco, la falta de conocimiento. Entonces, a esto se unió el que en este periodo también creo que en el INA la masificación de todo lo que se venía dando, porque yo lo veo en términos de cómo la cantidad de proyectos, de propuestas que pueden ingresar en una sola sesión de consejo. Si comparamos las actas de hace 10, 15 años, eran sesiones empezaban a las 11 y acababan a la 1, 2 de la tarde. Ahora tenemos sesiones incluso de 2 días, empezamos a las 9 de la mañana, acabamos 7 de la noche en los 2 días. La cantidad de trabajo es reflejo de todo lo que se viene haciendo. Entonces, esta suerte de masividad y aparte el asunto de cómo un poco lo que tú mostrabas, ¿no? El asunto de Teotihuacán, el asunto del Walmart, el asunto de la carretera tal, el asunto de la presa tal, el asunto de... Siempre hay, digamos, como áreas de emergencia que son las que llaman, digamos, la atención, digamos, de la gente de arriba. Entonces, en este asunto, pues bueno, el occidente como que, bueno, saquemos, pero pues siempre han sacado, o sea, que es como parte del occidente, ¿no? El saqueo. Entonces, ha sido realmente a partir, creo que de que justamente se ve el cambio más bien con Laura Pescador, que ella empieza un poco a tratar de poner orden, a tratar de entender el asunto en la coordinación, y que empieza también un poco a ver de qué se trata. Me recuerdo porque
yo entré a Consejo como representante de Occidente hacia el 2006 y bueno, yo percibía, estaban ingresando algunos proyectos, unos informes de Tenochtitlán, y la verdad eran muy maltratados, muy maltratados. Entonces, recuerdo que incluso le comenté a Magda, date una vuelta porque me parece que hay una falta de comunicación que sí puede generar algún tipo de problema. Entonces, y creo que este asunto también de que cuando se comienza a pedir desde cuando se implementa, digamos, ya de manera concreta todas estas leyes de transparencia y donde se empiezan a pedir cuentas por parte de la propia federación de cómo están las instituciones públicas, cómo está su quehacer, cómo está todo, de que realmente se comienza dentro de la propia institución a hacer una suerte de evaluación de cómo están realmente funcionando las coordinaciones, de cómo están funcionando sus órganos colegiados y de cómo están los proyectos, qué seguimiento se les da y todo esto. Y sí creo que es muy claro que a partir de más o menos 2008-2009 hay un esfuerzo por entender justamente no solo la zona grande, no solo la Cuenca de México, sino también ya a empezar a asumir con un mayor rigor el asunto de la problemática de todas las regiones. Y en esto tiene que ver en que el Consejo decide que no sean solo sus participantes designados directamente por la Dirección General, que en algún modo el Consejo de Arqueología es un órgano consultivo de la propia Dirección General, sino que se abren a dictaminadores externos previamente designados que son ubicados en todas las regiones del país y gente que sabemos que tiene trayectoria desde en Sonora, en Tamaulipas, en Baja California, y son ellos justamente los que empiezan a dar pauta de cómo realmente se están persiguiendo los proyectos y las propuestas de trabajo. Y creo que esta visión ha venido enriqueciendo muchísimo la propia observancia del Consejo. Entonces, un poco esposo todo esto, un poco para poner el asunto de lo que dice el título de la ponencia, porque a partir realmente de que se solicita, digamos, ahora sí que el punto de vista de externos, ¿sí? Cómo ven, digamos, estas cosas, es cuando empezamos un poco a calibrar la omisión, la serie de omisiones que se están ahora sí que reflejando, digamos, en la pérdida del patrimonio, en la pérdida, digamos, de legitimidad de la propia institución en términos de que no hay respuesta, ¿no? Y creo que en este sentido, un poco siguiendo lo que plantea Gaby, creo que lo ideal, digamos, de un centro como el Colegio de Michoacán sería establecer cuáles son nuestros ámbitos, en principio cuáles son nuestros ámbitos de competencia. En verdad, en términos de su propia fundación, el centro está formado como un centro de investigación y de formación, y el INAH tiene una competencia de orden jurídico, de orden legal. Entonces, el que se haya un poco mezclado esto, creo que un poco borró los límites. Yo no digo que no se pueda hacer el asunto de, como planteaba Berenice, de que bueno, el centro lo vamos a hacer a partir de proyectos macro, donde haya mucho dinero y que sean de largo plazo. Esto, leído así, significa vamos a trabajar sitios monumentales y los vamos a abrir al público. Esto no va así. No va así porque, en todo caso, ¿qué pasa cuando se intervienen las zonas? Ustedes tienen, digamos, el perfil, el estatuto jurídico para resolver asuntos de tenencia de la tierra, tienen asuntos así como para resolver, digamos, planes de manejo, tienen capacidad para poner custodios con salarios,
y con ciertas, asumir todo lo laboral. Ciertamente no. ¿Sí? Y el punto es ese, que no pueden, por esta razón es que sistemáticamente siempre cuando se pone en la mesa es que se tiene la expectativa de abrir la zona al público, se dice, bueno, espérate, porque el INA sigue teniendo la misma cobija, ¿no? Y el punto está que si empezamos a abrir más frente, pues alguien sale la cobija y pues queda todo lo demás sin taparse, ¿no? Entonces, por esa razón se pide que todas estas iniciativas sean trabajadas de manera conjunta para ver qué tanto es viable todas estas cosas, ¿no? Un poco le preguntaba ahorita a Magda, oye, este convenio de colaboración con el INA, ¿qué plantea? Dice, no, pues es un convenio marco de decir que pues todo es así, más bien en términos de vamos a colaborar, pero no dicen cómo, ¿no? Entonces, yo creo que es un asunto nada más de que me imagino que el propio Colegio de Michoacán tendrá su jurídico y un acercamiento al propio INA para llevar a cabo, digamos, convenios específicos de colaboración. Ahora, yo comentaba la vez pasada con Efraín, el Peralta funcionó bien porque FIARCA, que era la entidad del gobierno de Guanajuato, que se sentó con el INA y le dijo, mira INA, tú no vas a tener dinero para hacer esto, pero yo sí, y mira, aquí está el dinero para tal. Sí, ya vas, pero yo normo, y yo hago esto, tú haces esto y esto, y así, cuando se abra la zona al público, a ti te toca esto y a mí me toca esto. Ahora, lo firmamos y ahí están las zonas funcionando, ¿no? Y la información está en el INA y digamos, se ha llevado un seguimiento de todo lo que se ha hecho académicamente, técnicamente y en términos jurídicos conocidos por ambas partes. Eso sería lo que yo les pediría, ¿no? No se les está diciendo que de ningún modo no, sí, pero sí de un modo poniendo en blanco y negro justamente cuáles serían las responsabilidades y las obligaciones y los derechos de cada parte, ¿no? Y sí creo también que podemos realmente establecer un vínculo que redundaría en el propio patrimonio, ¿no? Porque aceptémoslo, el Centro INA Michoacano tiene la capacidad de arqueólogos para dar respuesta a todo lo que se presenta. Y bueno, ahora que llegó José Luis Punzo, por lo menos tiene vigentes 4 proyectos de salvamento. Entonces, el punto está que pues sería cosa de que a lo mejor lo invitaran ustedes y de algún modo él viniera a exponer lo que viene haciendo y probablemente alguno de los alumnos se pudiera interesar en algunas líneas de investigación derivadas de estos propios proyectos, ¿no? Ahora, el asunto de las colecciones, los registros y demás, creo también que es algo que se puede salvar perfectamente, porque el asunto del registro público tiene que ver con que las zonas arqueológicas ingresan a una base de datos que es la que maneja el registro público, que hagan de cuenta, pues es como un registro civil, es como dar de alta, dar por sentado que en este caso el sitio o la persona existe. Eso es lo que hace el registro de sitios. Entonces, si ustedes dicen que hicieron una prospección y que tienen, bueno, que registraron en la temporada 35 o 50 o 60 sitios, estaría perfecto que las cédulas de esos sitios se fueran enviadas al registro público para que ingresaran en el sistema. Ahora, en la medida que se cree este vínculo de comunicación, ustedes pueden perfectamente, porque es un registro público también, o sea, pero como es un registro público que tiene sus limitantes, porque uno no le puede dar a todo el mundo las UTM de los sitios, porque pues entonces los saqueadores tienen perfectamente a dónde llegar, ¿no? Entonces, hay sus limitantes en términos de qué tan público es ese registro. Pero a lo que voy es que como investigadores ustedes tendrían toda la posibilidad de acceder a esas bases de datos, en la medida que también están cooperando a alimentarlas.
Lo mismo pasa en términos de las colecciones de bienes muebles. Entiendo que todos estos acercamientos que tienen con las comunidades recurrentemente les enseñan colecciones, materiales y demás. Habrá ocasiones en que ustedes pudieran hacer el registro, pero ese registro tiene que estar sancionado justamente por la propia dirección de registro, ¿no? De modo tal que digamos, se puede trabajar, pero sí tiene que ser de manera conjunta, porque como digo, el asunto está que sí tiene, ahora sí tiene consecuencias de orden legal, ¿no? El asunto del abuso, del tráfico de bienes muebles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este asunto de, bueno, ¿cuál ha sido digamos, el plus, digamos, del Colegio de Michoacán hacia Lina? Creo que varios, y tiene que ver con el hecho de que de algún modo ustedes han puesto en la mesa el asunto que siempre se ha manejado desde hace por lo menos unos 10, 15 años, el que en algún momento Lina dejará de ser central y quedará nada más como una entidad normativa, y que los estados de algún modo tendrán que asumir su responsabilidad con el patrimonio. Y en este sentido me parece que su currícula debería también trabajar en cuestiones de gestión patrimonial. Tendría que también estar valorando lo que se vienen haciendo en otros modelos de gestión, no sé, en España, no sé, en otros lugares donde justamente hay muchísimo patrimonio y hay una necesidad, ¿no? Desde la propia sociedad civil de encargarse de su patrimonio, y creo que probablemente por ahí también tendremos la beta que podría en algún momento crearles, digamos, un nicho que no ha sido trabajado y que probablemente les ayude en el futuro, y que aparte también en términos de la propia institución nos ofrezca elementos de análisis en términos de cuáles serían las rutas en las cuales esta transición se llevaría a cabo, ¿no? Y que de algún modo, si esto llega a suceder a partir de la nueva creación de la Secretaría de Cultura, por lo menos tengamos unas propuestas de cómo trabajar, pero que derivaran de comunidades académicas comprometidas con la institución educacional. Y bueno, eso sería en términos clínicos. Últimos comentarios. Bueno, pues yo apoyo esta parte del trabajo en equipo que existe con las instituciones y deberán de existir, pero desde la trinchera sí nos ha tocado, doctora, hay personas dentro de la institución que muchas veces, en vez de querer colaborar, pareciera que apuntan o que incluso inventan historias sobre actividades que podemos o no estar realizando, y hablo específicamente de algunos compañeros y participantes que hemos estado colaborando en Jalisco. ¿Cómo abiertamente, a quién podemos acudir para hacer esto público? Es decir, comentar cuáles han sido nuestro acercamiento a Lina y cuál ha sido nuestra respuesta, y hablo en cuestión estatal. Es decir, la manera en que usted piensa es como muy... abre padrísimo las expectativas de cómo trabajar, colaborar con el equipo, hasta dónde llega nuestra colaboración legalmente, pero también positivamente, cómo ustedes pueden hacer uso de los arqueólogos que ya vivimos en localidades donde hay vestigios arqueológicos, ¿no? Y que estamos ahí conviviendo al día a día. Parece que llegamos y se abre una carta de averiguación previa a nosotros, no a lo que estamos tratando de apoyar. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo dentro de Lina hay ya una manera de que se están cambiando las cosas y se están entendiendo más multidisciplinaria y además multiinstitucional? ¿Todos piensan con usted o por qué no sentimos que eso pasa? En verdad, yo comentaba también que bueno, ahorita es como coyuntural que haya un poco
esta vista hacia el occidente, porque de algún modo tanto la doctora Lorenza como yo estamos en consejo, y eso de algún modo le da un peso, pero eso no pasaba. Entonces, yo creo que lo primero es tener que dejar de vernos como enemigos, ¿no? Y lo siguiente es sentarnos a dialogar y establecer justamente las acciones que a cada quien tocan, ¿no? Y un poco no tener haces abajo de la manga, ¿no? Tanto por las dos partes, ¿no? Para que no haya sorpresas, ¿no? Y a lo que voy es que yo entiendo que hay una vertiente que de algún modo apoya el asunto de que los proyectos de investigación tienen que ser de algún modo autosustentables. Entonces esto hace que los investigadores se busquen, digamos, canales de financiamiento, y una forma recurrente de los arqueólogos es generar expectativas ante una comunidad para trabajar el sitio. Entonces esa parte cada vez se ha vuelto más delicada, ¿no? Porque en verdad, vuelvo a lo mismo, no tenemos capacidad de respuesta. Si ustedes mismos se metieran a eso, ustedes mismos se rebasarían rápidamente su capacidad de respuesta. De ese tamaño es el asunto, ¿no? Por eso tenemos que ser muy claros con las comunidades. Hay cosas que necesariamente hacemos, como señala también aquí, ¿no? De que cada 3 años vamos todos presentemos y para el día decimos, miren, estas son las cosas, usted tiene que hacer tal cosa, tal cosa. Este es un asunto que me parece tiene que ver mucho también con trabajo hacia la educación básica, ¿no? Y si en la educación básica no tenemos esta capacidad, digamos, de establecer la relevancia del patrimonio y de la identidad, es muy difícil que ya cuando la gente es grande y tiene cosas, uno escuche ese discurso y le encuentre algún tipo de referente personal, algún tipo de empatía, no hay tal. Entonces yo sí creo que hay desde que empezar a trabajar desde con los maestros, de trabajar con las escuelas, y a partir de ahí pues crear esta conciencia de la relevancia y la importancia de la conservación del patrimonio. Pero esto que tú me dices, en términos de ya de la propia gestión, vuelvo a lo mismo, o sea, se tienen que sentar las entidades que están a cargo, o sea, de los jefes, son los que se tienen que sentar con el niño y establecer los linderos de competencia de cada quien. Hasta que eso no pase, vamos a seguir en este camino y vamos a seguir en una suerte de descalificación mutua que no ayuda a nadie. Como digo, el juego amigo es el peor. Entonces, tenemos que aprovecharnos de ella y llevarla a un nuevo estadio que nos permita adecuarnos a lo que viene. Y que en el nuevo escenario seamos nosotros los que tengamos, ahora sí, la sartén por el mango. Sí.